Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, así hermanos, como les decía, bienvenidos una vez más. Estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí una vez más, ¿verdad? Que nos concede el privilegio de poder venir y alabar su nombre, y como pueblo de Dios disponernos también a adorarle y a escuchar su palabra, ¿verdad? La verdad es que, como decía el canto último que cantaban los hermanos, ¿qué sería de nosotros, verdad? Si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Y eso, ¿verdad?, nos debe llevar a recordar, ¿verdad?, cómo estábamos cuando llegó Jesús a nuestras vidas y nos levantó, nos perdonó, nos limpió, y aquí nos tiene, ¿verdad?, ahora gozando de su presencia, gozando de una relación con Él. Y eso, ¿verdad?, es más que motivo para nosotros tener un corazón agradecido y pues disponernos, ¿verdad?, a darle la gloria y la honra que Él merece. Me da gusto de verlos, que estén bien. Sabemos que la vida, ¿verdad?, diaria tiene sus dificultades, tiene, ¿verdad?, sus problemas, pero gracias a Dios porque Él está con nosotros, amén. Y podemos decir, ¿verdad?, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, amén. Bueno, hermano, pues vamos a entrar en lo que es la enseñanza del día de ahora. Estamos en el capítulo 5 de Mateo, y la semana pasada hacíamos una introducción a lo que es el Sermón del Monte, y en esta tarde vamos a estar viendo Mateo 5 del 1 al 3, y nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en esta bienaventuranza en la cual Jesús nos dice, ¿verdad?, estas verdades espirituales, y nos dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, ¿verdad? Algo que es totalmente contrario a la mentalidad humana, al hombre natural, pero a eso vino Jesús, a traer la verdad de Dios, a aclarar, ¿verdad?, cómo es el reino de Dios. Y Jesús aquí en el Sermón del Monte, pues nos habla, ¿verdad?, de esto, y es lo que vamos a estar viendo punto por punto, hermano. Solamente, ¿verdad?, vamos a leer ahí Mateo 5, 1 al 3, dice así en el nombre de Jesús: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos a ti, Señor, para darte gracias en este momento una vez más, Señor, por tu palabra, que es la verdad verdadera, Señor, que trae luz al corazón, que trae luz a la mente, al entendimiento. Señor, pedimos que en esta tarde tu palabra sea llevada por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, mi Dios. Y Señor, aunque muchas veces son verdades que ya, Señor, sabemos, pero Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos refresque esa verdad en nuestro corazón, mi Dios, para que sigamos nosotros, mi Dios, teniendo, mi Dios, el corazón donde debe de estar, Padre Santo. Pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a cada vida, que en esta hora quites toda ansiedad, toda preocupación, todo dolor, Señor, toda inquietud que quiera robar la atención de tu pueblo, que en esta hora cada uno de los que están sentados aquí, Señor, puedan, mi Dios, ser libres para
concentrarse en escuchar tu palabra y puedan ser bendecidos por ella y tu Espíritu Santo pueda ministrar sus corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, dame de tu gracia para poder hablar con entendimiento, Señor, y sea tu Espíritu Santo guiando todo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, hermano, solamente haciendo un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Como les digo, dimos una pequeña introducción a lo que es el Sermón del Monte. Y hermano, en el Sermón del Monte prácticamente Jesús nos estaba diciendo, ¿verdad?, la constitución del reino. La constitución es un conjunto de leyes por el cual los países se gobiernan, ¿verdad? Pero aquí Jesús, ¿verdad?, básicamente nos estaba diciendo la constitución del reino de Dios, que son las leyes por las cuales el gobierno del reino de Dios, ¿verdad?, se guía. Entonces son muy diferentes, hermano, obviamente a la mentalidad que tiene el hombre natural. Pero como les digo, Jesús aquí en el Sermón del Monte, una de las cosas que hace es revelar el carácter que debe de tener aquel que se dice que es ciudadano del reino. Si eres ciudadano del reino, tienes que de alguna manera vivir conforme a las leyes del reino. No puedes decir que eres ciudadano del reino y no quererte sujetar o vivir, ¿verdad?, a esas leyes. Entonces, hermano, el Sermón del Monte nos revela el carácter que debe de haber en cada verdadero creyente en Cristo. Es algo que nosotros como cristianos debemos de buscar, ¿verdad?, imitar, de buscar que ese carácter, esas cualidades sea algo que nuestra vida refleje. Amén. Obviamente esto no es algo que ninguna vida natural, ningún ser humano puede hacerlo en sí mismo, ¿verdad? Pero como ahora nosotros, si estamos en Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces el Espíritu Santo produce estas cosas en nosotros. Amén. Entonces sí es posible con la ayuda de Dios en nuestras vidas. Entonces también veíamos, hermano, que la idea central del Sermón del Monte, hermano, es que nos dice y nos aclara que la entrada al reino de Dios es un asunto del corazón. Amén. Es un asunto del corazón, no es asunto de religión, no es asunto de sabiduría humana, no se trata de justicia propia, no tiene que ver nada, hermano, con lo terrenal, porque es un reino espiritual. Amén. Entonces lo deja Jesús claro esto en el Sermón del Monte, que es un asunto del corazón. Ahí empieza todo, en el corazón. Ese reino espiritual empieza estableciéndose en el corazón, hermano, de cada persona que pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, si tú, ¿verdad?, has puesto tu fe en Jesucristo, ¿verdad?, y crees que Él es el único y suficiente Salvador tuyo, y has comprendido el Evangelio y te has rendido a Él, entonces, hermano, Jesucristo ha establecido su reino en tu corazón. Amén. Entonces, el Sermón del Monte, hermano, también veíamos que no son los requisitos para obtener la salvación y ser parte del reino, como algunos piensan que tienes que cumplir estas cosas para poder ser parte del reino de Dios. Y no es así, sino esto que se enseña Jesús en el Sermón del Monte es el fruto, ¿verdad?, que debe caracterizar a aquellos que verdaderamente se han convertido a Cristo. No son un requisito para ser salvo, sino es el fruto de aquellos que ya han sido salvos. Amén. Entonces, por lo tanto, el Sermón del Monte,
¿verdad? Que vemos aquí en Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, es una enseñanza ¿para quién? Para creyentes, para cristianos. El Sermón del Monte, hermano, comienza con las bienaventuranzas. Jesús hace mención de un conjunto de cualidades en el carácter de los creyentes que le harán experimentar la verdadera felicidad. ¿Ya? Entonces, hermano, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, y es lo que vamos a estar viendo en estas semanas, una a una de esas bienaventuranzas. Entonces, Jesús aquí a través de las bienaventuranzas hace mención de un conjunto de cualidades en el carácter de los creyentes que harán experimentar a ese creyente la verdadera felicidad. ¿Cuál es ese conjunto de cosas, de cualidades? Bueno, habla Jesús que bienaventurados los pobres en espíritu, habla que bienaventurados aquellos que lloran, habla que son bienaventurados aquellos que son mansos, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. Dice que son bienaventurados aquellos que son misericordiosos, también que son bienaventurados los que tienen un corazón limpio, los de limpio corazón, y también los pacificadores. Y por último nos dice que son también bienaventurados aquellos que son perseguidos y vituperados por causa de obedecer, ¿verdad?, las cosas de Dios. Entonces, hermano, todo ser humano anhela ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre queremos ser felices. Todo ser humano, no importa quién sea, desea ser feliz. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hermano, dentro de cada persona que lo impulsa, que lo hace ir en busca de esa felicidad. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Ahora, la felicidad, de acuerdo con el diccionario, se puede describir de esta manera: como el estado de ánimo de alguien que se siente satisfecho o contento, como consecuencia de un acontecimiento o situación que provocó este sentimiento. Si usted va a Google lo define la felicidad como un estado emocional caracterizado por un sentimiento de alegría. Ahora, por tanto, hermano, el mundo o los seres humanos, buscando experimentar y sentir esa satisfacción y ese contentamiento emocional, se da a la misión de emprender la búsqueda en las cosas que este mundo ofrece. ¿Cuáles son esas cosas que el ser humano por lo regular busca para encontrar esa satisfacción, ese sentimiento emocional que le causa alegría? Pues el hombre natural, hermano, por lo regular busca encontrar este sentimiento y esta satisfacción en las relaciones sentimentales. Cree que muchas veces que encontrar la felicidad, ¿verdad?, lo va a lograr cuando se encuentre su pareja soñada. ¿Usted no lo pensó una vez? Sí, ¿verdad? Sí lo piensa uno. O sea, el ser humano natural, cuando emprende esa búsqueda de la felicidad, una de las ideas que tiene y pensamientos, y es porque así lo ha visto, así lo ha oído, es que esa felicidad la va a encontrar en la relación emocional con una pareja, y busca esa pareja soñada que le va a hacer sentir de esta manera feliz, satisfecho, contento, completo. Amén. ¿Verdad? Otra de las cosas que busca el ser humano para ser feliz es el dinero. Creen que teniendo suficiente dinero, hermano, tanto que no se tenga que preocupar para pagar los biles, o que le ayude a viajar sin tener que preocuparse de ir a trabajar al siguiente día y conocer todos estos lugares preciosos que Dios creó, ¿verdad? Que en esto, hermano, va a encontrar
esa felicidad. Otros, hermano, lo buscan en la sabiduría, se dedican a obtener conocimiento, ¿verdad? Pensando que este conocimiento de esta vida, de este mundo físico, les va a traer felicidad. Otros lo buscan en el placer y por eso usan sus recursos, su tiempo y todo en buscar, ¿verdad?, ese placer en diferentes cosas. Otros, hermano, aún piensan que la felicidad la van a encontrar en la apariencia física. Por eso ve gente que, no estoy diciendo que es malo, no, simplemente que se desvive, ¿verdad?, por tener un buen cuerpo, ¿verdad?, y ir al gimnasio y comer saludable, y no hace otra cosa porque el gimnasio y todo eso es su Dios, piensa que allí está su felicidad, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso es malo, simplemente, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿será la felicidad verdaderamente el fruto de lograr o obtener estas cosas? Preguntémonos. ¿Será la felicidad el fruto del esfuerzo personal de cada uno de nosotros? ¿Puede acaso alguna persona verdaderamente encontrar la felicidad en las cosas superficiales y pasajeras de este mundo? Bueno, hay muchos ejemplos y yo creo que usted ha oído en las noticias, usted ve las redes y todo eso. Y usted y yo en algún momento hemos oído de diferentes personas, aún personas que uno pudiera decir tiene todo para ser feliz. Personas con fama, personas con dinero, personas de alguna manera con esos cuerpos físicos, ¿verdad?, envidiables. Pero al final, hermano, nos damos cuenta que son personas que no son felices, son personas que batallan con depresión, son personas que se ríen y aparentan una cosa, pero por dentro están vacías. Y muchas veces esas personas que ya buscaron la felicidad en cada una de estas cosas que acabamos de describir, terminan quitándose la vida. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que verdaderamente ahí no está la felicidad. Que el diablo y el mundo nos ha engañado. Nos hemos creído esa mentira, pero realmente ahí no está la felicidad. Puedes sentirte emocionado un momento y sentir, pero al rato pasa y te das cuenta que eso no era lo que verdaderamente te daba la felicidad que tú buscabas, porque lo llegas a obtener y ya quieres buscar otra cosa porque te diste cuenta que eso no te da la felicidad. Entonces, hermano, hablamos la semana pasada, Salomón, hermano, dice la palabra que fue el hombre más rico, más sabio. Le dio rienda suelta, dice, a su corazón a experimentar toda clase de placer que este mundo ofrece. Y usted lea el libro de Eclesiastés y se va a dar cuenta. Él no se privó de nada y dijo, quiero ver y quiero disfrutar para ver si aquí está el chiste de la vida. Tuvo todo, hermano, lo que este mundo ofrece. Pero al final vemos de su vida que dice él, vanidad de vanidades. Todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Como quien dice, todo es vacío, todo produce cansancio. Nada de esas cosas verdaderamente satisface el alma, la vida del ser humano. La inquietud, hermano, del corazón del hombre por encontrar la felicidad no descansa hasta que encuentra el reposo en su Creador. Ahí está el comienzo. La inquietud del corazón del hombre que todos tienen para encontrar la verdadera felicidad no descansa hasta que encuentra el reposo en su Creador. La felicidad que todo ser humano anhela
y busca no está en nada finito, perecedero o pasajero. La felicidad solo se encuentra en aquel que es infinito, que es Dios, en el eterno Dios, el creador de todas las cosas, el cual es la fuente de donde se origina toda creación y todo ser que existe. El camino de la felicidad verdadera solamente está en Dios, y esto es lo que Jesús está enseñando en este sermón del monte. El camino a la felicidad verdadera, no como la que este mundo vende, sino la verdadera felicidad está solamente en Dios. Vaya conmigo a Salmo 119, verso 1 y 2. Salmo 119, verso 1 y verso 2. Amén. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra bienaventurado, hermano, quiere decir dichoso, quiere decir feliz, quiere ser bendecido por Dios. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es, felices son los que siguen las enseñanzas de Dios. Felices son los que buscan de todo su corazón a Dios, hermano. Y por eso dice un corito, ¿se lo saben? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Verdaderamente, hermano, felices son los que siguen las enseñanzas de Dios, la sabiduría que está en la palabra. Felices verdaderamente son los que buscan a Dios de todo su corazón y tienen una relación personal con Él a través de Jesucristo, y no solamente ven a Dios como una religión para calmar sus conciencias. Amén. Separado de Dios, hermano, no hay dinero, no hay placer, no hay relación que pueda hacer feliz al ser humano. Puedes tener todas estas cosas, pero si no tienes esa correcta relación con Dios a través de Cristo Jesús, hermano, no podrás verdaderamente encontrar la felicidad para tu vida. Amén. Mateo, como leíamos, 5, verso 1 y 2, dice, viendo la multitud subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, voy a leer el 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Dice, felices, dichosos, bendecidos de Dios son aquellos que son pobres en espíritu. Esta, hermano, es la verdad verdadera sobre el camino a la felicidad. Digo, en estos tiempos la verdad es relativa de cada persona. Cada quien tiene su opinión y su manera de ver la felicidad y de buscarla. Pero la verdad verdadera sobre el camino a la felicidad la está dando Jesús aquí en este sermón del monte. Esta verdad, hermano, es algo que Jesús vino a comunicar con el propósito de ayudar
a estas multitudes, de ayudar a todo ser humano, hermano. Porque lo que veíamos anteriormente es que Jesús se compadece del padecimiento, del sufrimiento, de la situación del ser humano, se compadece. Y hermano, solo hay una manera de sacar a la gente de esa situación. Solo hay una manera de poder enseñarle a las personas, al ser humano, el verdadero camino a la felicidad. Y es a través de la verdad de Dios, no de lo que el mundo piensa, no lo que los papás nos han enseñado, lo que nos ha enseñado, ¿verdad? No, la cultura donde hemos crecido, sino es la verdad de Dios la única que puede, ¿verdad?, llevarnos a esa felicidad que todo ser humano estamos buscando, sacarnos de esa situación triste en la que todo ser humano se encuentra. Y la compasión de Jesús lo lleva a moverse, a dar su vida y a traer esa verdad de Dios para que todo aquel, ¿verdad?, que ponga su fe en Él pueda salir de eso. Pero es la verdad de Dios. Vaya conmigo allá a Juan 8, 31 y 32. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Una de las verdades, hermano, que Jesús habla y que está revelando a través de sus enseñanzas aquí en el Sermón del Monte, es que la felicidad verdadera no se obtiene por lo que tenemos, sino por lo que somos. Como les decía, el mundo, el hombre natural, basa la felicidad en lo que se obtiene, pero Jesús nos enseña aquí que no es por lo que tenemos, sino por lo que somos. Contrario al mundo y a sus creencias, Jesús describe el camino a la felicidad y a la bendición de Dios. Vamos a Salmos una vez más, capítulo 1, verso 1 y 2. Salmos capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermano, aquí en este verso que acabamos de leer, nos habla de un carácter de la persona, de aquella persona que se ha dispuesto, hermano, a ir en contra de la corriente y la opinión de los demás, para seguir el consejo de Dios, porque ha entendido que en el temor y en la obediencia de Dios está la felicidad. Y por eso el salmista dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no escuchó el consejo de los demás, sino que él se propuso obedecer a Dios, temer a Dios, buscar a Dios, y esto trae la verdadera felicidad. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de un carácter. Por eso digo que la felicidad que Jesús está diciendo que es la felicidad que verdaderamente como seres humanos nosotros debemos de buscar, es aquella que se obtiene por lo que somos en Cristo Jesús y no por lo que tenemos, hermano. Bienaventurado, como les digo, ¿verdad?, significa feliz, dichoso, significa bendecido por Dios. Esta felicidad, hermano, no tiene que ver nada con un sentimiento, ¿verdad?, o una emoción basada en las circunstancias de la vida. Y usted sabe que nosotros mismos, ¿verdad?, hemos sido
víctimas de esto. Y realmente también hemos buscado la felicidad en cosas que se basan en las circunstancias que nos rodean también, y terminamos, ¿verdad?, dándonos cuenta que ahí no está. Entonces, esta felicidad que Jesús habla, hermano, no tiene que ver nada con los sentimientos o una emoción que se basa en las circunstancias de la vida. Tiene que ver con un gozo que hay interiormente en el corazón de cada persona, que no depende de las cosas físicas o terrenales o temporales, sino viene del contentamiento que hay en tu corazón cuando tienes una relación correcta con Dios. Amén. Cuando tu confianza está en tu Creador, cuando tú ahora has entendido que todo lo que tú eres es porque Él, ¿verdad?, te lo ha dado, y Él es el único que lo puede sostener. Amén. Vamos a Filipenses 4, verso 11 al 13. Por eso es que hay tanta decepción en la gente, hermano. Por eso es que vemos que los niveles aún de suicidio crecen, por tanta decepción, hermano, porque buscan la felicidad en todas estas cosas que el mundo nos ha engañado, hermano, y terminan dándose cuenta que ninguna de estas cosas verdaderamente les satisface, sino aún el vacío sigue creciendo más y más y más, hermano, y las circunstancias de su alrededor, hermano, no son capaces de darles esa verdadera felicidad, sino la felicidad tiene que ver con el gozo que empieza en el interior, hermano, que no tiene que ver nada con eso. Y Pablo nos dice aquí en Filipenses, ¿verdad?, 4, 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera felicidad no tiene que ver con las circunstancias de la vida, hermano. La verdadera felicidad es saber, hermano, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios está a nuestro lado, que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Que las promesas de Dios para nosotros son fieles. Amén. La felicidad, hermano, verdadera, tiene que ver con la paz que viene al corazón al estar en una relación correcta con Dios, al haber puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben esa paz que se siente? Cuando tú vienes, ¿verdad?, y te pones a cuentas con Dios, tus pecados son perdonados. Entonces, empieza esa relación correcta con Dios, hermano, y eso te trae paz, eso te trae contentamiento, eso te trae felicidad. Pero eso solamente, como le digo, viene cuando tú pones tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque de ahí fluye, hermano, la verdadera felicidad. Esa felicidad, hermano, es la que se apodera del corazón del hombre a pesar de sus circunstancias adversas. Pablo, ¿verdad?, nos habla de que ha aprendido a contentarse en toda situación. Su felicidad, su paz no está en las cosas materiales o físicas o en sus circunstancias que le rodean. Su felicidad está en esa relación correcta que tiene con Dios. Y lo demuestra, ¿por qué? Porque ustedes se acuerdan ahí, hay una parte en el libro de Hechos donde habla que Pablo y Silas iban y de repente los siguió una muchacha que tenía, ¿verdad?, un demonio que la ayudaba a hacer adivinación. Y Pablo se cansa de eso y reprende al demonio. El demonio sale de esta muchacha. Los dueños o patrones de esta muchacha se molestan porque ya no van a sacar dinero.
el chiste es que terminan en la cárcel Pablo y Silas, ¿verdad? Y hermano, las cárceles en ese tiempo no son como las cárceles de ahora, ¿verdad? Con las comodidades que tienen, no, hermano, era algo feo, unas condiciones terribles en las que tenían que estar. Los llevan y no solamente los meten a la cárcel, los azotan, los golpean, porque ese se le mandó que les hicieran. Pero dice la Biblia que en medio de todo esto, ellos estaban orando y cantando alabanzas a Dios. ¿Cómo puedes hacer esto en una situación así? Cuando estas circunstancias están ocurriendo en tu vida, estás siendo llevado a una cueva, a una cárcel de piedra, donde no hay comodidad, donde no hay los baños que hay ahorita en las cárceles, no hay nada de eso, y aparte eres golpeado, ¿verdad? Terriblemente. Y en vez de ponerte a llorar y reclamarle a Dios, y por qué estoy aquí, no es justo, si estoy haciendo lo que tú me dices, y esto y lo otro, se ponen a orar y a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban experimentando esa verdadera felicidad. Esa felicidad que viene de conocer a Dios personalmente, de poner tu confianza en Dios, de creer a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, hermano, esta felicidad no es posible, tampoco está disponible para nadie, excepto para aquellos que llegan a tener una relación personal, como les digo, con Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Acuérdense que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, y por eso decimos que esta enseñanza es para creyentes. Esta felicidad que Jesús está ofreciendo solamente la puede experimentar y gozar aquel que viene a tener una relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús. No es posible y no está disponible para nadie, excepto para aquellos que llegan a tener esa relación con Cristo, a través del arrepentimiento, a través de poner su confianza en Jesús como único y suficiente Salvador. Amén. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿a quién? A los creyentes, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Perdón, era sí dije 3 y 4, ¿verdad? Voy a leer una vez más. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermano, las bienaventuranzas son parte del carácter de Dios. Amén. Entonces, al ser partícipe de la naturaleza divina, porque todo aquel, ¿verdad?, que entrega su vida a Cristo y que nace de nuevo, dice su palabra que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso quiere decir que ahora somos participantes de esa naturaleza divina. Y como somos participantes de esa naturaleza divina, ahora también nosotros participamos, hermano, de la bendición de experimentar la verdadera felicidad. O sea, podemos hacerlo. No quiere decir que todo el tiempo la estamos experimentando. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos en
en confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y nos llenamos de temores, nos llenamos de dudas y permitimos que entre la inseguridad, y eso nos roba el gozo, la paz, pero no porque no esté ahí, sino porque nosotros dejamos de confiar en lo que la palabra de Dios dice. Pero realmente todo creyente, hermano, que es participante ahora de la naturaleza de Dios, también participa de la bendición y de la, ¿verdad?, de poder experimentar la verdadera felicidad. Por tanto, hermano, esto nos deja ver que estas bienaventuranzas son solo para creyentes en Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, la pobreza espiritual, la tristeza, la mansedumbre, la sed de justicia, la misericordia y el ser perseguidos obviamente no forman, ¿verdad?, la felicidad en el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que está sin Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que sus pecados no han sido perdonados, aquel que sigue pensando, ¿verdad?, humanamente y no tiene su confianza en Dios. Entonces, para ese hombre natural, estas cosas que Jesús está mencionando, estas bienaventuranzas, no forman parte de la felicidad que él busca. Él sigue, ¿verdad?, afanado, buscando la felicidad en el dinero, buscando la felicidad en las relaciones, buscando la felicidad en los placeres, en todo eso. Y ahí se enfoca su tiempo, ahí enfoca sus fuerzas, ahí enfoca todo lo que tiene. Porque quiere sentirse feliz, quiere sentirse satisfecho. Entonces, hermano, el hombre natural no piensa de esta manera, pero Jesús está diciendo que aquellos que ahora pertenecemos al reino de Dios, que somos ciudadanos del cielo, ahora nosotros debemos de entender que en el reino del cielo hay otras leyes por las cuales, ¿verdad?, se rige. Y tú y yo debemos, ¿verdad?, de buscar caminar de esta manera con la ayuda del Espíritu Santo para poder experimentar esta felicidad que Jesús está hablando aquí. Amén. Una de las cosas que Pablo les dice a los romanos, si va conmigo ahí a Romanos 12:2. Tú y yo, como creyentes, no podemos seguir pensando como el mundo piensa. Acuérdense, ellos están en tinieblas. Ellos, ¿verdad?, están controlados por el enemigo. Están confundidos. Pero tú y yo como creyentes, hablábamos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Tú y yo se nos ha revelado una verdad. No podemos seguir pensando como ellos. Si nosotros nos afanamos creyendo que si yo tengo tanto dinero, que si yo obtengo esta casa, que si yo tengo esto, que si yo allá, y eso me va a traer la felicidad, vamos a terminar como aquellos que no conocen a Cristo, vacíos, cansados. La verdadera felicidad está en seguir lo que Jesús está enseñándonos aquí. Amén. Entonces, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Sí, la voluntad de Dios, hermano, para la humanidad es hacerles el bien, es darles la verdadera felicidad. Pero, hermano, la entrada a ese camino de la verdadera felicidad, a ese bienestar que Jesús quiere dar, comienza, hermano, ¿verdad?, con ser pobre en espíritu. Nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar como la palabra de Dios nos enseña, tenemos que someternos a las enseñanzas de Jesús. Dice: no os conforméis, o sea, no sigas la corriente de este mundo, no creas lo que dicen ellos, no pienses de la misma manera. Permite que la enseñanza de Jesús te cambie tu manera de vivir, de hacer las cosas, de cómo buscas la felicidad.
Porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es bendecir al ser humano. La voluntad de Dios es llevarlo a la verdadera felicidad. Pero tenemos que dejar de pensar como aquellos que no tienen esta verdad, para poder nosotros experimentar esa verdadera felicidad que Jesús está prometiendo aquí a aquellos, ¿verdad?, en las bienaventuranzas. Entonces dice, todo se comienza, hermano, siendo pobres en espíritu. Si no empiezas aquí, por algo tiene ese orden. Jesús empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Si tú no empiezas por esto, entonces es muy difícil, o sea, no vas a poder lo de las demás bienaventuranzas. Todo empieza por ser pobre en espíritu. Entonces, Jesús, cuando habla de pobreza espiritual, hermano, no está hablando de pobreza que tenga que ver con las escaseces de recursos en esta vida, porque nosotros hablamos de pobreza y rápidamente lo relacionamos con la escasez de las cosas para sobrevivir. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de pobreza. Jesús está hablando de una pobreza espiritual. Y dice que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen, hermano, su propia impotencia y corren a la omnipotencia de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su impotencia y corren a la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, el hombre es impotente. Entonces reconoce su impotencia para lograr la felicidad, reconoce su incapacidad, reconoce su bancarrota espiritual y corre a Dios sabiendo que Él es el todopoderoso y es el único que le puede dar todo esto. Amén. Entonces aquellos que admiten que están en bancarrota espiritual son aquellos que Jesús está refiriendo que son pobres en espíritu, que reconocen que no tienen nada en ellos que pueda hacerlos merecedores del favor de Dios y del perdón de sus pecados. Esos son los que son pobres en espíritu. Amén. Y vamos a ver un ejemplo, hermano. Vamos a Mateo capítulo 19, versos 16 al 22. Aquí la Biblia nos habla sobre este joven rico. Amén. Acuérdense, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y que necesitan de Dios. Dice el verso 16, ahí en Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dice, si quieres entrar, guarda los mandamientos. Jesús aquí, hermano, no estaba diciendo que el hombre es capaz de alcanzar salvación basado en sus obras. No, eso no estaba diciendo Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo, hermano, era enfatizarle a este joven, hermano, la alta exigencia de la ley de Dios, lo cual es imposible para todo ser humano de poder cumplirla. Y quería que este joven entendiera, hermano, que buscar la salvación y la vida eterna por méritos propios es algo imposible para el ser humano.
La actitud de este joven, ¿cuál fue? Prefirió confiar en sus propios méritos y se negó a reconocer, hermano, su insuficiencia y su necesidad de un Salvador. No reconoció su pecado ni su pobreza espiritual. Es lo que pasó aquí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que necesitan a Dios en su vida. Esos son bienaventurados. Pero este joven prefirió las cosas de este mundo que reconocer su necesidad espiritual. Y en vez de seguir a Jesús y tomar la invitación que Jesús le hace, dice la palabra de Dios que dio la vuelta y se fue. Triste, porque amaba más sus posesiones. Entonces, hermano, vamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 18, 9 al 14. Capítulo 18, verso 9 al 14. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermano. El orgullo, hermano, del ser humano es el mayor obstáculo, hermano, para poder encontrar la felicidad que Dios ofrece, hermano. El orgullo del hombre impide reconocer su estado espiritual, su necesidad de Dios, ¿verdad? Pero el humilde, el que se humilla ante Dios y reconoce su bancarrota espiritual, tendrá acceso al reino de Dios para ser parte de Él y para poder experimentar, hermano, esa verdadera felicidad aún, hermano. Porque muchos piensan, vamos a ser felices solamente hasta que lleguemos a la presencia de Dios. No, puede experimentar esa felicidad aún en el tiempo que estemos con vida en esta tierra. Aún usted ve creyentes, hermano, que están pasando por circunstancias bien difíciles, por necesidades, y usted los ve fuertes, usted los ve en paz, usted los ve seguros. ¿Por qué? Porque su fidelidad, su confianza está en Dios, su felicidad. Amén. Nada los mueve de ahí. Vamos, hermano, a Mateo 9, del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La Biblia es clara, hermano, que ninguno es justo, hermano, pero algunos se creen así. Algunos son orgullosos y se creen justos basado en sus propias obras de ellos. Pero hermano, aquí vemos entonces que Jesús está invitando a ser parte de su reino y experimentar la verdadera felicidad a aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan a Dios y están dispuestos a arrepentirse. Vemos el ejemplo, ¿verdad? Donde uno está orgullosamente dándole gracias a Dios, el fariseo, porque no es esto, y hace esto y esto y esto. Y vemos al otro humillado que no quiere ni levantar su rostro, reconoce que ha ofendido a Dios, que necesita a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que ese fue el que se fue justificado, fue el que agradó a Dios, fue el que puede experimentar la verdadera felicidad y el privilegio de ser parte del reino de Dios. Amén. A eso vino Jesús, hermano, a sacar a las personas, al ser humano, de las tinieblas, del error, del sufrimiento. ¿Cómo? Por medio de su verdad. Amén. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí, hermano, el Sermón del Monte y a través de las bienaventuranzas nos da una verdad, nos enseña más bien cómo se gobierna en el reino de Dios, cómo debemos de pensar nosotros, qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Hermano, nosotros como creyentes tenemos que tener estas verdades que Jesús está enseñando aquí en este sermón, tenerlas bien presentes cada día, hermano, porque le digo, nosotros, aunque tenemos esa verdad, podemos descuidarnos y podemos empezar a poner nuestra vista y nuestro corazón en las cosas de este mundo para encontrar también la felicidad, la satisfacción, el contentamiento. Pero hermano, una tras otra vez, tú y yo, si lo hacemos así, vamos a terminar llorando, vamos a terminar sufriendo, vamos a terminar corriendo hacia Dios una vez más pidiéndole perdón, porque vamos a terminar con un vacío muy grande. Si nosotros vamos persiguiendo las cosas que el mundo persigue para ser felices, terminaremos como ellos, vacíos, decepcionados, llorando. Terminaremos a los pies de Dios pidiéndole perdón y ayuda una vez más. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿deseas experimentar la verdadera felicidad? ¿En qué la estás buscando? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que persigues? ¿Dónde gastas tu tiempo? Tal vez eso te dé la respuesta a cómo te sientes en estos momentos. Porque muchas veces estamos sentados muy bonitos aquí, pero cuando estamos solos, ahí está el verdadero yo, el vacío, el desánimo, el cansancio, la insatisfacción. Entonces, deseamos experimentar la verdadera felicidad, tenemos que ver, estamos siguiendo el consejo, estamos verdaderamente siendo pobres en espíritu, estamos siendo humildes, estamos buscando obedecer la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios y reconocer tu insuficiencia? ¿O quieres seguir buscándolo en tus fuerzas, peleando tú solo?
O mejor dices, ¿sabes qué? Señor, reconozco que no puedo. Nos atreveremos, hermano, a creerle a Jesús y a permitir que su verdad nos libere de todas esas ideas preconcebidas, porque muchas veces, aún ya siendo cristianos, hermano, seguimos con ideas preconcebidas que aprendimos de hace mucho tiempo y las seguimos practicando y creyendo, aún conociendo la palabra de Dios. Pero te atreverás y me atreveré, hermano, a permitir que la verdad que trajo Jesús para hacernos libre cambie todas esas ideas preconcebidas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú sabes y yo sé muy bien que esas cosas, que esa manera de pensar, que esa manera de hacer las cosas no nos ha sido mucho de ayuda. ¿Cuántos se identifican con eso? Cada vez que queremos actuar o pensar de la misma manera que pensamos antes de conocer a Cristo, pues hermano, terminamos con un vacío, con una insatisfacción y con un corazón cansado. ¿Quieres ser feliz? Ríndete a Dios, humíllate delante de Él, reconoce tu necesidad de Él cada día, que no puedes sin Él, que lo necesitas. Deja de buscar las cosas por ti mismo y pongamos la confianza en la palabra de Dios, porque ahí está la verdadera felicidad. Amén. Ponte de pie en esta mañana, tarde. Pues en esta hora también es día de comunión. Cada última semana del mes participamos como cuerpo de Cristo de la comunión juntos. Y este es un buen momento, hermano, para reflexionar en nuestras vidas. Como te digo, ¿está tu vida vacía? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Te sientes cansado? Hoy es el día de pedir perdón a Dios, de pedir que haya un nuevo comienzo, de que nos ayude a poner la confianza en su palabra, de seguir sus enseñanzas, de perseguir esas verdades que son las únicas que van a bendecir nuestra vida y nos van a llenar. Amén. Entonces, pasen y tomen los elementos de la comunión y hay que tomar un momento para que tú examines tu corazón y te digo, te sinceres. Acuérdate que Dios ve tu corazón y Dios ve mi corazón. Entonces tomemos un momento para examinar, gracias, nuestras vidas. Tomemos un momento para recordar lo que Cristo hizo en la cruz para que tú y yo pudiéramos participar de estas bendiciones que estamos viendo, de estas bienaventuranzas, de una relación correcta con Dios, para ser partícipe de esa naturaleza divina que ahora se nos ha sido concedida por lo que Cristo hizo. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que para participar de esta comunión, pues realmente no hay ningún impedimento. El único requisito es que seas creyente, que Cristo sea tu Señor y Salvador. Ese es el requisito. Si no eres creyente, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, pues entonces sería en vano tomarlo, porque no estás entendiendo lo que es esto, ¿verdad? Entonces, pero nada impide que si no eres, pueda hacerlo ahora. Amén. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que lo puedes hacer. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y has invitado a Cristo que venga a ser tu Señor y Salvador, este es el día que puedes hacerlo.
Acuérdate que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El deseo de Él es bendecir tu vida, empezando desde darte la salvación, pero al mismo tiempo quiere hacerte libre a través de su verdad y ayudarte a vivir en esta vida mientras estemos aquí, para después llevarnos a su presencia por la eternidad. Entonces, no endurezcas tu corazón, no te enorgullezcas, humíllate delante de Dios. Dice que el que se humilla será exaltado. Humíllate delante de Dios, reconoce tu necesidad espiritual, tu bancarrota espiritual, y vas a poder experimentar esa paz, ese perdón y ese gozo y felicidad de poder sentir que has entrado a una relación correcta con el Dios único y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, medita ahí en tu corazón. Si hay algo que tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, examina nuestros corazones en esta hora. Señor, muchas veces pecamos aún sin darnos cuenta. Perdónanos aún por aquellas cosas que debemos de hacer y no las hacemos. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Señor, perdónanos de todo lo que no hemos hecho que debemos de hacer. Perdónanos por aquellas cosas que hemos ofendido y no nos hemos dado cuenta. Perdónanos por todo aquello, Señor, que te ha ofendido, Padre. Y si hay alguien, Padre, que sabe y está consciente de su pecado, Señor, y se ha resistido a entregártelo, se ha resistido a confesarlo, y está atado a ese pecado y constantemente es arrastrado a cometerlo, te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón y mi Dios se humille delante de ti, te pida perdón y tú lo liberes, lo perdones, lo restaures, para que Él pueda experimentar una vez más la libertad y el gozo de caminar en comunión contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias. Y así voy a leer en Corintios 11, 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos el pan. Y ahí dele gracias a Dios. Gracias a Cristo por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, por haber soportado todo lo que soportó, aún la ira de Dios que nos correspondía, dice su palabra, que cayó sobre Él. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, por tomar nuestro pecado, por darnos tu justicia para que ahora nosotros seamos justificados y tengamos paz para con Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia y tu bondad hacia nosotros. Así el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todos la copa.
Gracias. Pedir a nuestros hermanos que vayan pasando. Te damos gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, porque nos redimiste, nos rescataste, pagaste el precio que debía nuestro pecado, y fue esa sangre preciosa que lo pagó. Te agradecemos en esta hora, Señor Jesús, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacemos esto en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que mandó que todo creyente hiciera esto, y por medio de esto constantemente nos recordáramos de su sacrificio en la cruz, pero que también estuviéramos recordándonos que Él viene una vez más, y ya no va a venir a morir por nuestros pecados, viene como Rey, viene como Señor, y su iglesia lo espera. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, mi hermano. Señor.